Recordando que la vez pasada dimos unas citas bíblicas que fueron Mateo capítulo 11 del 25 al 26 y Mateo 18 del versículo 1 al 4, que estas dos citas bíblicas nos estaban pues hablando primero acerca de que nosotros debemos ser niños, o sea, hablaban acerca de ser como niños, porque los niños pues son eh, digamos, de la forma, de esa forma inocente, pueden realmente acercarse al reino de Dios sin prevenciones, sin ningún tipo de bloqueo mental, sin estructuras ideológicas. Entonces, esa parte es la primera cita y la segunda cita es el de honrar a padre y madre. Y ese mandamiento tiene una promesa y es una promesa que dice que, pues, que si honramos a padre y madre, pues tendremos largura de años. Y aquí les explicaba la semana pasada que el honrar a padre y madre no significaba que tenía que ser cuestiones económicas, era realmente poder validar el vínculo que tenemos nosotros con nuestros padres. Y para que nosotros podamos realmente tener ese vínculo sano, pues tenemos que ir a nuestro interior y analizar, digamos, situaciones que pudimos haber vivido en el pasado que nos hayan dejado algún tipo de herida a la cual pues tenemos que reparar para que a su vez podamos sanar ese vínculo. Para dejar bien en claro, vínculo no significa relación. Son dos puntos muy diferentes. Relación es la manera como nosotros podamos tener algún tipo de manejo con respecto a nuestro papá o nuestra mamá, la forma en cómo nos comunicamos con ellos, la manera como resolvemos nuestros conflictos con ellos, pero esta relación pues no tiene nada que ver con el vínculo, porque nosotros podemos tener o buenas relaciones o malas relaciones con nuestros progenitores, pero esto no digamos que en alguna manera nos pueden eh, o sea, no tiene la incidencia de sanidad como lo que es el vínculo. El vínculo es lo que representa papá y mamá en nosotros. ¿Y cómo representa papá y mamá en nosotros? En lo que ellos, digamos, en su concepción de papá y mamá, digamos, trae a nuestra vida en lo que somos como seres humanos, en lo que nosotros recibimos por parte de nuestro Padre Celestial, en lo que cada uno aporta en todo lo que es nuestra información genética. Ese es el vínculo que tenemos nosotros con papá y con mamá, que como les digo no tiene nada que ver con relación, sino sencillamente saber que nuestro papá pues aportó unos genes, aportó también, digamos, eh, el espermatozoide y la mamá pues nos aportó su óvulo también con toda su información genética para que al unirse estos dos elementos pues surgimos nosotros. Esa es la manera como nosotros debemos empezar a ver nuestra situación como seres humanos, o sea, como creación. Eh, y allí, al saber que generalmente de un papá viene toda una, digamos, podríamos decirlo como una información masculina, igualmente de la mamá viene con todo un componente femenino, ambos aportan en nosotros, digamos, el equilibrio que necesitamos. De parte de mamá, lo que es la ternura, lo que es la protección, lo que es el amor, y por parte de papá, lo que es la valoración, lo que es la seguridad, lo que es el ser aguerridos, eso viene por parte de papá. Esa es la fuerza masculina y la otra es la fuerza femenina que vienen a ser parte de nosotros. Nosotros, todos los seres humanos, contamos con, con hormonas femeninas y con hormonas masculinas. Eso todos nosotros los seres humanos tenemos
esa situación que es el que nos muestra de que en nosotros están implícitas estas dos fuerzas. Entonces, por eso tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Un hemisferio que tiene la parte de la creatividad que está, digamos, relacionada con lo que es el vínculo femenino, o sea, la fuerza femenina, y el otro lado que es el lado, digamos, racional, la forma de razonamiento y todo, que es una forma masculina, que en cierta forma, pues, digamos que nos ayuda a tener ese equilibrio entre un hemisferio y el otro hemisferio. Entonces, todo esto pues se los estoy explicando para que empecemos a tener como un concepto claro acerca de quién somos nosotros, de cómo estamos nosotros estructurados, digámoslo de esa manera, y por qué es tan importante establecer esos vínculos masculino y femenino por parte de nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, aquí pues pueden empezar a surgir muchas preguntas, como el que, bueno, y si yo no nunca conocí a mi papá, yo nunca conocí a mi mamá, mi papá murió antes de que yo naciera o cuando yo nací, yo nunca me acuerdo de él, o mi mamá también, entonces empiezan aquí a aparecer todas estas interrogantes y por eso es que les digo que es tan importante sanar el vínculo, porque si en algún momento de nuestra niñez o adolescencia llegamos a tener algún tipo de pérdida, digamos, de ese vínculo, pues necesitamos establecerlo, restablecerlo para que podamos sanar cualquier situación que tengamos en nuestro interior. En la vez pasada yo les comentaba algunos aspectos de las heridas que generalmente nosotros como seres humanos podemos, podemos llegar a tener en la edad temprana de la niñez. Lo más importante dentro de la niñez, o sea, entre la época de los 0 a los 7 años, es donde se establece allí como todos los parámetros de conducta eh, que se establecen en los niños, pero que, pues, que nos rigen como adultos, o sea, después como adultos. Entonces, generalmente, en un alto porcentaje, la mayoría de nuestras heridas, de todos los problemas que tenemos nosotros como adultos, se originan dentro de este tiempo, en esta temporada de 0 a 7 años, y es donde tenemos que ir allí, o sea, ser como dice la palabra, ser como niños, volver a ser como ese niño y tratar de profundizar dentro de nosotros, interiorizar y analizar allí, estableciendo cuál fue el tipo de herida que se propició en nosotros para poder sanarlo. Alcanzamos nosotros a ver, creo que dos heridas, creo que fueron dos o tres las que alcanzamos a ver la vez pasada. Una fue la del rechazo, la otra fue el abandono y me parece que alcanzamos a ver creo que alcanzamos a ver no sé si ustedes se acuerdan de la otra, pero me parece que fue la de, son cinco, son rechazo, abandono, el otro es de injusticia, el otro es de humillación y el otro es que se me olvida uno, no me acuerdo cuál es el otro, que es, No, pero vimos únicamente las primeras dos. solamente dos nomás. Vimos la de rechazo y la de abandono. Esas fueron las dos que nosotros vimos. La de rechazo, recuerden ustedes que la de rechazo se ve cuando, si nosotros de pronto al ir allí a la parte pues, de nuestra niñez y empezamos a recordar que, por ejemplo, nuestro papá o nuestra mamá pues como que hacía comentarios de que es que yo quise tener un hijo varón o quería tener una hija y pues resultó fue que salió fue un niño, yo quería una niña o resultó que quería una niña y resultó fue un niño. Allí se empiezan a establecer algún tipo de rechazo. Igualmente,
Cuando estamos en gestación, también nosotros, también se los explicaba de que todo lo que nosotros percibimos allí cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, toda esa información también nos llega como una memoria celular. Entonces, si en ese momento en que fuimos gestados, la mamá no quería quedar en embarazo o el papá no quería pues ese embarazo, toda esa situación nosotros también la estamos recogiendo. O sea, todo eso va a quedar allí, digamos, impreso en nuestra memoria celular y por ello también tenemos que sanar esa parte. Con la parte del abandono también se puede establecer lo que es que de pronto cuando estábamos niños, que el papá se fue de la casa o de pronto el papá murió, o la mamá pudo haber muerto, la mamá pudo haberse ido, o no solamente en esos puntos, sino también de pronto en alguna forma, alguno de los dos eran muy ausentes por su trabajo o por cualquier situación, y el niño o la niña, el niño o la niña, pues no entendían esta situación y se sentían abandonados. Como niños no sabemos la palabra que es abandono, pero simplemente se establece, o sea, se relaciona por el sentimiento de soledad. El niño o la niña se sienten solos, se sienten que no hay alguien que está allí pendiente de ellos y esa es la característica de empezar a sentir como eh, esa sensación de que ha sido abandonado, que algo hice yo malo para que me hayan dejado solo, o por qué mi papá o mi mamá no están aquí, será que no me quieren, o porque yo, o qué fue lo que yo hice, que yo de pronto, o fui yo el que ocasioné que ellos se fueran. Entonces, estas sensaciones, esas emociones que pueden llegar a surgir allí en el niño o la niña, que no pueden entender o no explicar, van generando una herida. Entonces, esas fueron las dos que tocamos la vez pasada y pues entramos a analizar las otras tres. Es que la verdad la otra no sé por qué me fue la memoria, no me acuerdo. Pero voy a hablarles de de la injusticia. La de la injusticia es cuando el niño o a la niña se les prometió algo. De pronto se les dijo, si tú te portas bien, te vamos a llevar al parque, o si de pronto, o este fin de semana eh, te vamos a llevar a algún lugar. El papá le prometió que iba a estar allí jugando pelota, o la mamá también le prometió alguna cosa, y resulta que por algún motivo no se le cumplió al niño o a la niña esto que se le estuvo prometiendo. Entonces, para el niño o la niña va a ser allí como que que, ay, perdón, ya me acordé cuál fue la herida que les estaba hablando, es la de traición. Esa es la de traición. Cuando se le promete algo al niño y el niño, lógicamente, él se siente traicionado en su confianza porque él estaba esperando que le cumplieran lo que le habían prometido, que si se portaba bien le daban el cono o lo llevaban al parque, o el papá le dijo que iba a estar el fin de semana con él o con ella, o la mamá también lo mismo, y no le cumplen. Entonces ahí, en ese momento, surge la herida de traición. Es que me estaba bloqueando allí con el de injusticia. Ese es el de traición. Entonces allí tenemos nosotros que empezar como a mirar en nuestro interior y tratar de recordar cualquier evento cuando estábamos niños que de pronto puede ser que vengo yo de padres separados, y entonces el papá o la mamá llegó y dijo, yo voy a pasar este fin de semana va a pasar contigo. Y el niño o la niña pues estaba uno esperando que el papá llegara a recogerlo y todo y no apareció. Entonces, o que de pronto el niño o la niña tenía un evento en el colegio o algo allí, el papá, la mamá le dijo, yo voy a ir, yo te voy a acompañar, y nunca aparecieron. Y el niño o la niña pues sencillamente estuvo ahí esperando que aparecieran ellos allá y no llegaron, entonces se genera allí una herida de traición. Ya luego comenzamos nosotros con la otra herida que es la de injusticia, que es la que estaba hablando ahorita, pero la de injusticia es la de que realmente el niño siente que no son justos con él, porque si el niño o la niña está haciendo algo,
tratando de hacer las cosas bien, pero digamos que es mal interpretado. Por ejemplo, el niño, la niña quiso pintar, o sea, como le pareció que quería pintar el cuarto o hacer algo allí, cogió una pintura, cogió los crayones, los colores, empezó a hacer una pintura en la pared. Y él creyendo, o la niña creyendo que están haciendo algo allí bonito o algo allí pues que de pronto para él o para ella creía que estaba bien. Y llega el papá y la mamá y lo regañan o le pegan, y usted por qué rayó la pared o usted por qué hizo tal cosa y lo castigan por ello. Entonces el niño y la niña que no entienden por qué lo están castigando por algo que él cree que está bien hecho, entonces allí se va creando una herida de injusticia o que el niño o la niña de pronto, eh, por ejemplo, regaló su recreo a un compañerito o a una compañerita porque no tenía con qué comer o algo y el niño o la niña pues simplemente creyó que lo mejor era eso, compartir su lonchera y lo hizo acá y llega a la casa y la mamá o el papá le preguntan y le dice él, ya no, no, regalé, di la lonchera a mi compañerito o compañerita y lo castigan o la castigan por ese hecho. Entonces el niño dice, pero ¿por qué me están castigando si yo estoy haciendo algo bueno? O sea, para el niño él cree que está haciendo algo bien, que está haciendo algo bueno, pero lo están castigando por eso. Entonces, allí se crea una herida de injusticia. Siento que son injustos conmigo, que no me están de pronto valorando lo que yo estoy haciendo, sino que están allí realmente eh, viendo algo malo que realmente no, yo no veo que está mal. Ahí donde se establece esa herida de injusticia. Y la otra herida, que es la última, que es la herida de humillación, en esa es cuando, por ejemplo, el niño o la niña hace algo de la cual sus papás lo hacen sentir pues avergonzado. Un ejemplo puede ser que de pronto el niño o la niña se orinó en la cama y de pronto en una reunión familiar, el papá o la mamá comentándole a los otros familiares en son de risa o de pronto pues allí comentándolo pues como por divertirse, pues no con mala intención, pero el niño como no lo sabe y se ponen a comentar de que el niño o la niña se orinó y pues lógicamente todos se ríen, pues, creen que es algo chistoso, pero para el niño o la niña esto es humillante, o sea, él se siente humillado delante de sus otros familiares, se sienten que se están burlando de él, o cuando el papá o la mamá le dice al niño o la niña, es que estás gordo o estás gorda, o eres un flacuchento, una flacuchenta, o esa clase de forma de que a veces los papás lo hacen no con la mala intención, digamos, de maltratar al niño o la niña de esa forma, pero el niño lo asume de esa manera, o sea, él se siente humillado de pronto con esas, digamos, apodos que le pueden llegar a colocar. El niño se siente agredido, digamos, humillado por respecto de esto. Y como los niños no se pueden defender en cierta manera, ellos son pues muy vulnerables en ese aspecto, se lo callan y queda allí formándose una herida de humillación. Todas estas heridas, de una u otra manera, nos afectan a nosotros como adultos. Entonces, generalmente una persona que fue rechazada cuando estaba pequeña siempre va a tener un problema en la parte adulta porque va a querer de alguna u otra manera buscar la aceptación de las personas. Siempre va a tratar de la forma como sea ser aceptado. Así sea que logre tener dinero, entonces logre comprar, digamos, tratar de comprar el amor o la aceptación de sus familiares, sobre todo de sus progenitores o de su pareja, bueno, siempre va a tener como como esa necesidad, ¿no? De ser aceptado. Y, por ejemplo, el de abandono en el adulto se genera mucho el querer de alguna manera
apegarse a la persona, o sea, ese sentimiento de apego, de necesidad de amor, de necesidad de que tiene que tener a alguien que lo quiera, que lo ame, que no se va a ir, que va a estar ahí. Entonces, generalmente son personas que tienen autoestimas muy bajas, que prefieren que los maltraten y que de pronto tengan relaciones muy malsanas, muy tóxicas, pero lo aguanta simplemente por el miedo a la soledad. Entonces el miedo a que no me vayan a dejar solo, que no se vayan a ir y me vayan a abandonar. Entonces en esa forma se ve mucho allí. En la de la traición, el adulto generalmente su comportamiento ante una herida de traición cuando estaba niño es el querer ser, el volverse muy controlador y dominante, porque si se sintió traicionado, me faltaron allí, faltaron a mi confianza cuando yo estaba allí pequeñito, entonces cuando soy adulto no confío, me cuesta mucho confiar en las personas y una manera de poder yo tener confianza es controlando, o sea, tratando de tener control y posesión de todo, o sea, hacer de que las cosas sean como yo digo, imponiendo mis reglas, imponiendo mis normas, allí se establece pues esa manera. El de la injusticia, pues son personas que en la parte ya adulta son bastante intransigentes, son muy radicales, son personas que eh, están a toda hora a la defensiva, creen que en todo momento se les está culpando o se sienten a toda hora atacadas. Entonces hay como una prevención, siempre son personas muy prevenidas en todo, tienen esa dificultad de, de, de tomárselo todo muy personal. Creen que cualquier cosa que dicen es porque me están atacando, es porque me están juzgando, me siento juzgado a toda hora. Entonces estoy como en ese conflicto o de volverme yo una persona que juzgo a otros de una manera muy crítica, o sencillamente siento que todo el mundo me está juzgando, me está criticando. Por ello entonces me vuelvo agresivo, me vuelvo una persona muy prevenida, me vuelvo una persona muy a la defensiva. Y la herida de la humillación genera en el adulto, son en personas que tienen complejos, toda esa parte de complejos, personas que son acomplejadas de su cuerpo, acomplejadas por, mejor dicho, son personas que tienen muchos trastornos en su parte emocional, eh, sobre todo por todo lo que son la parte de complejos, porque se sienten allí humillados, o sea, porque esta herida de humillación, digamos que llega a generar en el adulto como esa inseguridad, o sea, el ser inseguro en todo. No me siento seguro como en lo que hago, ni como profesional, ni como papá, ni como pareja. Siempre siento dudas de mí mismo, o no confío en lo que yo hago. Es un rasgo de inseguridad en todas sus áreas y que generalmente esto se ve reflejado en los complejos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento o algo que quieran ustedes preguntar o aportar antes de continuar. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Porque sí es bueno bueno, entonces creo que está entendido estos 5 puntos. Y nosotros, ya a la medida que yo he ido hablando, pues ustedes pueden ir más o menos identificando en sus vidas qué clase de herida pueden llegar ustedes a tener y de pronto entender por qué ahora me comporto de tal manera o por qué he tenido tantos conflictos en algunas áreas de mi vida. Ya puedo entender por qué sí, ahora establezco un vínculo de cuando yo estaba niño a como ahora soy adulto y de pronto no cerré, digamos, esa herida cuando yo estaba allí pequeño, simplemente eso quedó allí y ahora como adulto pues estoy viendo como los resultados de lo que yo viví cuando estaba niño. Entonces, eso es importante. La otra parte con respecto a lo que son los vínculos con nuestros padres, y que pues en realidad pues ellos
tratan de hacerlo mejor, pero a veces cometen errores en nuestra crianza y en la forma como nos digamos, nos dan la información que nosotros debemos necesitar como niños para poder irnos desarrollando de una manera sana. Eh, Tenemos que, de alguna manera, aprender de que cuando estamos en esa época de niños, mm, o sea, ahorita nosotros como adultos, recordando que cuando éramos niños, simplemente ver a nuestros padres como dos personas que definitivamente no tenían ni la madurez ni de pronto el conocimiento para poder llegar a comportarse como los padres ideales, porque es que padres ideales no hay. O sea, los papás a veces tienen que enfrentar el ser papás sin ningún tipo de conocimiento de cómo ser papás. Y de pronto las personas que están aquí, que son papás, que son mamás, que están acá, pues acá en esta reunión, ustedes pueden mismo darse en cuenta que para ustedes ha sido difícil el ser papá o mamá. Entonces, igualmente, hay que pensar lo mismo que fue nuestros papás, igualmente los papás de nuestros papás. Siempre tuvieron esa dificultad de poder realmente eh, ayudar al niño a poder desarrollarse en esta etapa primaria de la mejor manera. Y allí también tenemos nosotros que empezar como a establecer de que todos estos vínculos que nosotros tuvimos allí de niñez con nuestro papá y con nuestra mamá, em, de alguna forma podemos decir nosotros que pudimos, en la manera que fuimos viviendo, quisimos de pronto restablecer relaciones con ellos de una forma más sana, pero en el fondo, digamos que no, o sea, podemos en este momento tener relaciones aparentemente sanas con ellos, pero el vínculo que tenemos con ellos no está reparado, porque cuando nosotros recordamos algo y dice, no, es que mi mamá cuando yo estaba pequeñito me pegaba mucho, era que mi mamá me insultaba, o mi papá nunca me puso cuidado. Y bueno, yo ahorita pues yo sí, bueno, tengo una buena relación con mi papá, pero recuerdo siempre cómo era mi papá o cómo era mi mamá cuando estaba pequeño y la forma de pronto cómo se comportó conmigo cuando estaba yo pequeño. Entonces ahí nos está mostrando, se está estableciendo de que hay una herida que está allí, que no se ha sanado, y es donde nosotros ahí tenemos que empezar a reparar. Eso es importante que empecemos nosotros a mirar. O sea, que aunque yo ahorita pueda tener una relación sana, una buena relación con mi papá, con mi mamá, pero si yo al recordar cosas en mi niñez y yo me acuerdo de las cosas negativas que de pronto que tuve con la relación con mi papá, con mi mamá, quiere decir de que allí la herida está completamente abierta y no se reparó, no se ha sanado. Entonces ahí tenemos nosotros que entrar a reparar esa herida. Una forma en las que nosotros podemos ayudarnos es que como adultos, creo que la vez pasada yo se los decía a ustedes, es al hacer ese viaje interior y encontrarnos con ese niño, esa niña interior que hay dentro de nosotros, como adultos le hablemos a ese niño o a esa niña y tratar de decirle, lo que no hizo tu papá ni hizo tu mamá, yo lo voy a hacer contigo. O sea, yo a ti te voy a dar la tranquilidad y la seguridad de que todo va a estar bien. El de poder de pronto explicarle a ese niño, a esa niña que en ese momento no entendía por qué el papá o la mamá hacía tal o tal cosa. Yo ya como adulto puedo entender por qué el papá o la mamá hizo o actuó de alguna manera. Entonces yo puedo explicarle a ese niño o a esa niña de qué tiene que hacer. O sea, decirle, mira, tu mamá o tu papá fue muy duro contigo o te castigaba, no porque no te quisiera, sino simplemente porque tú necesitabas una disciplina, tú necesitabas esto. Pueda que no sea cierto en alguna manera, pero es que el niño no necesita que tú le estés allí hablando de como una parte psicológica, sino hablarle de una forma que necesite ser valorado y amado. Entonces, si yo voy allá a ese niño interior
en el que yo pues, tengo dentro de mí o la niña interior que hay en la persona que sea mujer que tenga su niña interior allí. Pero realmente sus papás nunca estuvieron presentes, la abandonaron o lo abandonaron. Y entonces, pues ante esto, pero yo como adulto puedo decirle a ese niño o decirle a esa niña, tus papás no te abandonaron porque no te quisieran, simplemente no estuvieron allí porque no pudieron. Y como tratar de hacer que ese niño y esa niña tenga más bien en su recuerdo el de que no fue porque no quisieron estar con él o con ella, sino porque sencillamente no pudieron. Y es una manera como allí psicológica de poder ayudar un poco a crear el vínculo con la mamá o con el papá, porque recuerden que lo que necesitamos nosotros sanar es el vínculo con papá y mamá, no la relación, sino el vínculo. El que yo vea a un papá y vea a una mamá que aunque de pronto no lo conocí o no la conocí, pero existieron y yo estoy aquí porque ellos en algún momento se unieron y de allí salí yo. O sea, yo soy el producto de la unión de ellos dos. En algún momento, en algún momento pudo haber sido una sola vez que ellos tuvieron un encuentro y allí procreó la mamá de esa persona, pero tuvo necesidad, tenía que haber imperiosamente esa oportunidad de que esas dos personas estuvieran de acuerdo para que se diera como resultado la persona que está en este momento allí haciendo ese trabajo. Espero que si me hago entender, si de pronto no me entienden, por favor me lo dicen para volver a tratar de explicarle mejor. Pero así es. Y es que incluso si ahorita con todos los experimentos científicos que han hecho, como ese niño probeta, que lo hicieron en un tubo de ensayo, igualmente se requirió del componente masculino y femenino. O sea, se hace en un ensayo, puede ser que no estaba dentro del útero de una mamá, pero se requiere dentro de ese tubo de ensayo de un espermatozoide y un ovario para poder crear vida. De resto no se puede hacer. Incluso ya con los avances de ahora que pueden hacer los clones, y los clones lo hacen a partir de la información genética de una célula, sabemos que la célula tiene componente femenino y masculino porque tiene cromosomas masculinos y los cromosomas femeninos, ambos con la información genética del papá y de la mamá, para poder, digamos, reproducir esa célula y hacer que de allí se produzca un nuevo ser vivo. Entonces, incluso hasta de esa manera, se encuentra allí el componente masculino y femenino para poder crear. Entonces, siempre va a haber un vínculo. Vamos a tener que establecer un vínculo con nuestro papá y con nuestra mamá. Entonces, necesitamos nosotros sanar ese vínculo. Y bueno, yo creo que voy a darles a ustedes, digamos, la primera forma de poder sanar ese vínculo. Una de las primeras formas de nosotros poder sanar ese vínculo es por medio del agradecimiento. Si ustedes llegan y me dicen, no, pero es que yo cómo voy a restablecer un vínculo con alguien que yo no conocí. O sea, yo cuando estaba muy pequeñito mi papá me murió, mi mamá me murió, ¿yo cómo hago si yo nunca conocí a un papá o una mamá o fui un hijo adoptado? Me adoptaron otras personas, entonces, pero sencillamente aquí, como les digo, como no es una relación, sino es el vínculo, simplemente si yo no tengo nada que agradecerle a esa persona que yo no conocí o que se fue cuando yo estaba pequeño, me abandonó, y nunca conocí a mi papá o no conocí a mi mamá, tengo que agradecer aunque sea lo único que puedo llegar a agradecer. ¿Qué sería lo único que yo podría agradecerle a un papá y a una mamá que yo nunca conocí o que simplemente me abandonó? Pues el agradecerle que yo tengo vida por lo que esa persona, digamos, aportó para que yo en este momento sea un ser humano, sea un ser vivo. O sea, que tengo vida, que yo estoy aquí existiendo, estoy existiendo, pues porque ese hombre o esa mujer sencillamente fue producto de esa unión en el que yo, como resultado, fui yo. O sea, yo soy el resultado de esa unión.
Entonces, al menos yo puedo dar gracias a eso, decir, bueno, gracias a este señor o a esta señora que yo nunca conocí, que no sé ni quién es, pero yo le agradezco que me dio la vida, o sea, por medio de él o de ella, me dio la vida. Entonces, aquí, aunque así uno diga, no, pero es que no tengo nada que agradecerle a quien fue mi papá o fue mi mamá, sí podemos establecer una única cosa, que es que esa persona, hombre o mujer, hicieron parte para que yo realmente fuera el producto de esa unión. O sea, yo tengo la vida que tengo, o sea, estoy vivo, digámoslo así, porque esa persona, ese hombre o esa mujer, pues participó en esta creación que soy yo. Y lo otro ya es sí, agradecer todo lo que podamos agradecer en la parte positiva de lo que mi papá o mi mamá me dio. Entonces, poder decir, bueno, de pronto mi papá fue ausente, pero yo me acuerdo que él era buena persona conmigo, él era como cariñoso, entonces yo le agradezco eso. Le agradezco que fue cariñoso conmigo, a mi mamá le agradezco que estuviera pendiente de mí. O sea, tratar de agradecer al papá y a la mamá las cosas buenas que nosotros recordamos en ellos. Y por medio de ese agradecimiento hay una sanidad. Allí estamos sanando el vínculo que tenemos con el papá y la mamá. Como les digo, nada tiene que ver con la relación, porque ustedes pueden llegar a decir, no, es que en este momento yo no tengo ninguna relación con mi papá o con mi mamá, la verdad que no quiero tener ninguna relación con ellos, mi papá fue un violador o mi mamá fue también alguien que me hizo mucho daño, no quiero tener ningún tipo de relación con ellos, pero aquí no es relación, acá es vínculo, porque es que es supremamente importante que sanemos el vínculo con el Padre y con la Madre, porque es que así estamos sanando un vínculo con nuestro Padre Celestial. Generalmente nos cuesta mucho tener una buena relación con nuestro Padre Celestial cuando tenemos problemas con el vínculo que tenemos con papá o con mamá o con ambos. Entonces es la manera de poder sanar para que podamos también tener una buena relación con Dios y de esa manera recibir de las bendiciones por parte de Él. ¿Quedó entendido? ¿Sí me entendieron esa parte? Porfa. Sí, Alecito, Bueno, sí. listo. Entonces hay Sí, que entendido. Sí, dejamos, señor. bueno, dejamos entonces hasta ahí, hasta esta parte de la primera forma, que es por medio del agradecimiento, cómo nosotros sanamos este vínculo. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle. Vamos a agradecer. Este es un tiempo de darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por la oportunidad de que nosotros hemos tenido de sanar en este momento todas aquellas heridas que podemos tener allí en nuestro corazón, en nuestra mente, poder decirle a nuestro Padre Celestial que le agradecemos infinitamente el que Él nos está dando esta capacitación para que nosotros podamos tener la oportunidad de cerrar las heridas, de poder llegar a establecer vínculos con nuestro papá y con nuestra mamá, que podamos restablecer esos vínculos de una manera que nos pueda ayudar a que seamos adultos más felices, adultos más plenos, con más paz, con más salud, porque el sanar los vínculos con papá y mamá, sanar esas heridas internas, también nos ayuda a sanar enfermedades, problemas que tengamos nosotros con la parte de salud, que tengamos nosotros con nuestra parte económica, que tengamos problemas con relaciones con otras personas en nuestro campo emocional. Todo esto se sana cuando nosotros aprendemos a cerrar esas heridas, a sanar esas heridas, a entender por qué como adultos tenemos los problemas que tenemos, pero vemos hacia atrás allí cuando estábamos niños y establecemos, cuando lo vemos, lo analizamos, lo aceptamos, allí es donde se repara, allí es donde hay la sanidad. En ese momento se empieza a sanar. Cuando ya aquí simplemente nosotros podemos decir, ya aquí puedo entender esta situación, puedo de verdad agradecerle a mi papá y a mi mamá por la vida por el ser que soy y poder también agradecerle, aunque sea decir, bueno, te agradezco que por parte tuya estoy vivo, quiero agradecerte esa parte, esa oportunidad
que tú me diste de yo poder estar aquí en la tierra y que sea este el momento de nosotros agradecer a nuestro papá y a nuestra mamá. Cada uno de los que estamos aquí vamos a agradecer, vamos a vincular con nuestra pantalla mental a nuestro papá y a nuestra mamá y vamos a agradecerle, vamos a decirle gracias papá porque tú hiciste parte de que yo en este momento sea un ser humano que tengo vida, porque tú, papá, eh, hiciste tu parte para que yo pudiera realmente desarrollarme como un ser humano. Igualmente te agradezco, mamá, por la vida que también me diste. Les agradezco a papá y a mamá porque ambos fueron parte de la creación de un ser nuevo que soy yo. Y quiero darte las gracias, agradecerte por la vida que me dieron, agradecer por cada cosa positiva que hicieron conmigo, el haber estado ellos ahí cuando yo estaba niño, el cuidado que me dieron, la alimentación, el vestido que me dieron. Gracias por las oportunidades que me dieron de darme un colegio, un estudio, de haberme ayudado a entender mis miedos, a poder superar muchas situaciones, a aprender a jugar, a aprender a montar cicla, a hacer cualquier actividad. Yo les agradezco por parte de papá y mamá que estuvieron allí presentes en esta primera etapa de mi vida, hasta los 8, 9 años o 10 años que estuvieron ahí, donde yo me sentí protegido, sentí que tenía un papá, una mamá que me cuidaban, que me amaban. Quiero agradecerles de que estaban allí presentes. Quiero agradecerles de que no fui allí abandonado, no fui rechazado o sencillamente así lo hayan hecho. Yo solo quiero agradecerles que de la manera que podían, de la forma como ellos en ese momento se encontraban en su conocimiento, de no saber cómo ser papás, trataron de hacer lo mejor para darme a mí lo que ellos creían que era lo mejor para mí. Se los agradezco a papá y a mamá por toda esa manera que ellos, de una forma mm, inmadura o sin conocimiento, pero trataron de hacer lo mejor para darme a mí lo que ellos creían que era lo mejor para mí. Entonces quiero darle gracias a papá y a mamá, restableciendo ese vínculo con mi padre y con mi madre y agradeciéndole a mi Padre Celestial por la oportunidad que me dio, que por medio de ese papá y esa mamá yo pueda estar aquí en este momento, siendo un adulto que encuentra en lo divino, encuentra en la parte espiritual el verdadero vínculo de lo que es el ser humano. Somos creación de Dios, Dios nos creó a nosotros, fue voluntad de Dios que nosotros fuéramos creados, que escogió a un papá y una mamá para que nosotros pudiéramos estar aquí en esta tierra cumpliendo un objetivo, cumpliendo un propósito que tú nos diste. Así que agradecemos que todo esto ha sido un plan mucho mayor de lo que hemos podido entender y que ahora como adultos podemos nosotros entenderlo y que así los que son papá y mamás en este momento puedan de alguna forma también restablecer vínculos con sus hijos para que ellos también puedan hacer esa sanidad interior. Gracias, bendito Padre, Señor, por toda esta bendición que hemos tenido en este tiempo, mi Padre amado, Señor. Infinitas gracias te damos, bendito Padre, Señor. Y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.